me gustaría que eleváramos una oración de nuevo antes de empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú has sido bondadoso, porque tú has sido misericordioso, porque tú has sido nuestro sustentador, porque Señor tú has sido nuestra roca firme, porque Señor tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Señor tú estás sentado sobre tu trono y tú proclamas Señor tu gloria y tú proclamas Señor tu majestad. Señor, tú eres santo y misericordioso, y para siempre, Señor, tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes. Mira, Señor, este hogar. Te pido, Señor, que tú que eres el príncipe de paz, estés, Señor, en cada cuarto, en cada habitación y en cada, Señor, espacio, trayendo la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sea, Señor, tú trayendo la esperanza. Que sea, Señor, tú trayendo vida y vida en abundancia. Que tu Espíritu Santo se derrame, Señor, sobre este hogar. Y que seas tú, Señor, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios eterno que tú eres, Señor. Oh Padre, corónate, entrónate, Señor, en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy quiero hablar acerca de la adoración. La adoración, que es algo que nos caracteriza a nosotros como cristianos. La adoración fue desde un inicio el rol y propósito que tuvo el ser humano fue de adorar a Dios. La adoración es nuestro propósito, la adoración es lo que nos identifica y la adoración es la forma en la que peleamos batallas. Y la adoración no es algo sencillo, la adoración no es algo que se puede encasillar en una oración o en una alabanza. La adoración es un estilo de vida. La adoración empaña todos los aspectos de nuestras vidas. Y Dios dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hoy vamos a hablar acerca de la adoración, del propósito que tiene la adoración en nuestras vidas. ¿Qué es el propósito de nuestras vidas? Y voy a buscar en Mateo 6, 21. Y dice Mateo 6, 21. Pues donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y puse este versículo porque siempre lo tomamos para hablar acerca de que Dios es nuestro tesoro. Y cuando tenemos un corazón que adora, cuando tenemos una vida de adoración, nuestro tesoro automáticamente se convierte en Cristo y se convierte en Dios. Donde está nuestra adoración, está nuestro corazón. Y puse esto porque Dios habló a mi vida personalmente acerca de cómo yo le estaba adorando y de la forma en la que lo estaba buscando. De que si verdaderamente Dios lo es todo en mi vida o simplemente es una parte. Y Dios me hablaba de que lo que diferencia a un cristiano no es su buena conducta, no es lo que pueda hacer o lo que deje de hacer, sino con el corazón que lo haga. No importa cuántas horas oremos, si no lo hacemos con un corazón dispuesto a adorar a Dios. ¿Quién es el hombre para que Dios
tenga memoria de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Quiénes somos nosotros y quién es Dios? Y en ese hablar que Dios tenía a mi vida, me enseñó de que algunas veces creemos que la adoración tiene como fin y como propósito el hacernos sentir bien a nosotros. Yo adoro porque quiero sentirme bien, yo adoro porque quiero que Dios me dé esto. Y la adoración no está para que nos sintamos bien. Y uno de lo que leía, uno de los ejemplos, era de que algunas veces cuando vamos a la iglesia decimos, hoy la adoración no estuvo tan buena, pero la adoración no era para ti. Tú no eres que defines si la adoración estuvo buena o si estuvo mala, porque la adoración no está dirigida al ser humano, la adoración está dirigida a Dios. Y tenemos que reenfocar la adoración. Y vamos a buscar en Job 25, del 4 al 6. Job 25 del 4 al 6. Y voy a tomar un pedacito del 3. ¿Sobre quién no se irradia su luz? Ahí habla de Dios. ¿Quién puede permanecer sin tacha ante él? ¿Qué ser humano puede decir que es puro? Ante sus ojos ni la luna brilla, ni las estrellas son puras. Mucho menos lo son los seres humanos, que son como gusanos. Un ser humano es un simple gusano. ¿Y por qué este versículo? Para que recordemos que somos polvo, para que recordemos que somos creación, para que recordemos que estamos para servirle al Padre y no el Padre para servirnos a nosotros. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un gusano. Ante el Dios Todopoderoso, que es 3 veces santo. Y dice aquí que ante sus ojos ni la luna brilla. Y también en ese momento Dios me enseñaba de que la adoración, o yo no adoro para enseñarle a Dios lo santa y lo perfecta que soy. Porque yo adoro al Señor, porque yo cada vez que me levanto, lo primero que hago es arrodillarme y orar. Y a veces nos vanagloriamos y nos adoramos a nosotros mismos porque adoramos, cuando ese es lo mínimo que podríamos hacer. ¿Quién es Dios? Dios está sentado en su trono, rodeado por querubines. Dice en Isaías que con la palma de su mano Él sostiene la tierra. Y la adoración consiste en maravillarnos de quién es Dios. ¿Hace cuánto tiempo no nos maravillamos de quién es Dios? Y algunas veces porque no lo vemos y no vemos su gloria, porque no la vemos, nos olvidamos de que Él es glorioso y de que Él es 3 veces santo y que Él está por encima de nosotros, por encima de la creación, por encima de los ángeles, por encima de absolutamente todo. Entonces, ¿qué es la adoración? La adoración es lo mínimo que podemos hacer por Dios. Es lo mínimo que podemos hacer para Dios. Y voy a leer en Job 22, del 23 en adelante. Y dice así: si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Pero debes de alejar de tu carpa el mal.
Debes considerar como polvo los tesoros y el oro de Ofir como piedra del río. Si dejas que el Todopoderoso sea tu oro y tu plata más valiosa, con toda seguridad que encontrarás dicha en el Todopoderoso y podrás levantar tu rostro hacia Dios. Le pedirás a Él y Él te escuchará. Y tú cumplirás todas las promesas que le hiciste. Y me gusta porque aquí dice, y tú le cumplirás todas las promesas que le hiciste. ¿A quién le hicimos promesas? Al Padre. Y esa forma de Dios decir, de que si hacemos de Él oro, de que si hacemos de Él lo más importante, de que si hacemos de Él nuestro tesoro, Dios la utiliza muy consecutivamente en su palabra. En Crónicas dice en una parte que Dios es más alto y es más grande que toda bendición que Él puede dar. Y en eso consiste la adoración, en saber que lo más preciado que yo tengo es a Dios, porque Dios es lo más valioso que existe. No simplemente porque Él quiera decirlo, y porque Él quiera decirlo también, porque Él es soberano y Él es el que manda, pero Él es lo más valioso que existe. No hay nada que sea más valioso que Dios. Y dice que si nos volvemos a Dios, si volvemos a maravillarnos de Dios, si volvemos a posicionar a Dios en el lugar de poder que Él está, y no de proveedor, porque Dios es un Dios de proveedor, pero antes de ser un Dios de proveedor, es el Dios, es el creador, es el Señor de señores. Y hasta que no aprendamos, eso lo aprendí yo en ese momento, a primero colocar la autoridad de Dios sobre todo lo demás, nuestra adoración no va a ser genuina, porque va a ser circunstancial. Yo creo en el Jehová Jireh, yo creo en el Jehová Nisi, pero si Jehová en su soberanía decide no ser Jehová Jireh, y si Él decide no ser Jehová Nisi, entonces ya yo perdí y me siento devastado. Si lo pierdo todo, ya Dios dejará de ser Dios, ya Dios dejará de ser rey, lo sentiré distante porque no me da lo que yo quiero. La adoración consiste en poner a Dios en la posición de poder que Él tiene, no simplemente que se merece, que Él tiene, porque Él es el creador y todo fue creado por su palabra. Y Dios es el recibidor de la adoración y nosotros somos los dadores de la adoración. Pero en la historia de Job vemos, y algunas veces cuando vemos a Dios así, como que nos asustamos y se crea en nosotros un temor acerca de Dios. Y me pasó eso, el temor a Dios. Y nosotros, dice en la Biblia, que nosotros tenemos que creer en Dios con temor y temblor. Y yo quiero en esta noche recordar de que tengamos presente el temor hacia Dios. Que recordemos lo poderoso que Él es. Que recordemos que de Él no depende solamente nuestra vida. No depende solamente el planeta Tierra. No depende solamente el sistema solar. Depende todo lo creado, todo lo existido, todo lo conocido y sin conocer. Pero Dios, aunque es un Dios todopoderoso, Él se complace en nuestra adoración. Él se complace en nuestros corazones. Él se complace en lo que podamos hacer por Él. Él se complace en nuestros sacrificios. Él se complace en eso que dejamos de hacer y en esas emociones que reconocemos, vivimos, pero seguimos junto con Él. Y vamos a buscar en Job 1. En Job 1. En
Job 1:6 y dice: entonces llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, incluso Satanás. Estaba allí con ellos. El Señor le dijo a Satanás: ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor: he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Nuestro propósito en la vida no es lo que tengamos, no es lo que alcancemos, no son los títulos que logremos, no son las posesiones que tengamos, porque todas ellas son polvo y parte de la creación. Nuestro propósito eterno es la adoración a Dios, y no simplemente adorarle de boca, sino de corazón, porque en Isaías 29 dice: este pueblo con su boca me adora, pero con su corazón me ha negado. Y nuestro propósito y nuestro deseo debe de ser adorar a Dios y producir en Dios lo mismo que Job produjo en él. Que Dios diga de nosotros: mira a mi siervo fulanito que se ha apartado del mal y me adora. Así que, para resumir, recordemos y maravillémonos de que Dios es el Todopoderoso y tengámoslo presente. Amén. Demos una adoración que no sea circunstancial y busquemos sacarle una sonrisa a Dios en todo lo que hagamos, sea que comamos o bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Que Dios Amén. nos bendiga. Amén.